Aquí comienza el Café de la Lluvia con Javier Fernández. ¿Cómo estáis, cafeteros? Hemos vuelto. Arranca la 8ª temporada del Café de la Lluvia. Ya nada será igual. Nos diferencia la magia y el alma de un Vivaldi rockero se posa en esta estancia. Y comenzamos el calor otoñal, porque vaya calor que hace, ¿verdad? Con Fernando Figueroa adentrándonos en la historia del graffiti. Además, caminaremos por la antigüedad de mano del Museo Arqueológico Nacional para conocer la religiosidad en el mundo íbero gracias a la pieza del mes y a quien nos guía, Pilar Blanco. También estrenamos sección, La Tribuna. ¿Qué es? Luego os lo comentamos. ¿Listos? Un café, porque comenzamos. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter @Café Lluvia, Facebook Café de la Lluvia e Instagram @El Café de la Lluvia. Vamos ya con la entrevista a Fernando Figueroa, un especialista en la materia, en el mundo del graffiti, que nos cuenta la evolución, el origen, los usos de los mismos. De verdad que merece mucho la pena esta entrevista. Además, nos posamos en el Gran Tour, en aquella época de viajeros, para ver qué tipos había, denominaciones, en fin, mejor que lo escuchéis, ¿verdad? En el primer programa de la nueva temporada del Café de la Lluvia nos vamos a adentrar en la historia del graffiti. Y para ello tenemos a Fernando Figueroa, que es un fiel oyente del café desde hace tiempo, pero es que además es un investigador del graffiti, su tesis doctoral versa sobre el graffiti, y es vicepresidente de la asociación Indague, de investigadores, graffiti y arte urbano. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? Encantado de estar en tu programa. Y yo encantado que estés y que abras esta 8ª temporada del Café de la Lluvia, nada más y nada menos. Sí, es un privilegio, gracias. Y te tengo que dar gracias por un libro que me enviaste hace un tiempo, que es Graffiti y Civilización, que es el primer volumen de este libro, un libro de investigación sobre el graffiti, historia, usos y costumbres. Y me has comentado antes fuera de micrófono que hay un segundo tomo que está a punto de salir. Bueno, a punto no, pero sí que está ya preparándose para lanzarse a principios del año que viene. Bueno. Ahí ya daremos el remate al proyecto. Ya no queda nada para el año que viene. Ya estamos en septiembre, otoño, invierno, ya enero está ya aquí. Exacto. Vamos a adentrarnos en un tema que a mí me parece apasionante. Yo sé que desconozco mucho, pero cuanto más indago, más apasionante, como he dicho, me parece, que es el graffiti, la historia del graffiti. En primer lugar, Fernando, tenemos que ver qué entendemos por graffiti, porque lo primero que a una persona le viene a la mente con graffiti es a unos chavales haciendo una pintada en una pared o en el tren de Renfe. O sea, esa es la imagen, yo creo que la mayoría de la población entiende por graffiti. Pero hay mucho más, ¿verdad? Claro, el graffiti hoy en día mediáticamente está absorbido por ciertas imágenes, ¿no? que se producen alrededor de nosotros, ¿no? Pero hay otras imágenes que también están alrededor nuestro y que no se prestan atención y que forman parte del fenómeno. Y a nivel histórico, pues es un medio de comunicación que existe ahí alternativo, ¿no? Porque si algo define al graffiti es ser la otra escritura, la escritura que está fuera, que está en los márgenes. Uh-huh. Y si ahondamos en la historia del graffiti, ¿dónde hallamos los orígenes del mismo? Como planteo en el libro Graffiti y Civilización, ¿no? El elemento que nos va a dar
la pauta de existencia del graffiti es que haya unas normas que fijen cómo, dónde, qué, quién, dónde y con qué se puede escribir o representar una imagen, ¿no? A partir de que exista un canon, existe lo que es la disidencia, existe lo que es la transgresión, el tabú, o aquel otro espacio de expansivo más lúdico donde no hace falta estar sujeto a imperativos, ¿no? A normas, ¿no? Uh-huh. Por tanto, en la prehistoria se puede considerar que hay grafitis. Es un poco dudoso. Arriesgado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Se podría determinar también en relación con con el espacio, ¿no? Si hay unos espacios marginales, más públicos, más exteriores, a nivel, por ejemplo, de cuevas, pues ahí se podría hablar a lo mejor de un grafiti lúdico, un grafiti más, pero en el interior es muy complicado. Sí que a veces se puede derivar de lo que es una damnatio. Las damnatios a veces no responden a criterios oficiales, sino justamente a una contestación al aparato normativo. Claro. Sí que en la antigüedad, en Grecia, Egipto, Roma, ahí ya sí que hay grafitis. Sí, claro, además porque son civilizaciones muy letradas, o sea, claro, muy alfabetizadas, ¿no? El fenómeno del graffiti tiene siempre una eclosión cuando crece el número de receptores posibles, no solamente de emisores, sino receptores. Si alguien grafitea o escribe o representa, lo que busca es alguien que sepa interpretar lo que ha escrito, si no, no tiene sentido, ¿no? Esto también es muy interesante, ¿no? Porque arqueológicamente podemos evaluar el grado de alfabetización de una población, si en diferentes segmento histórico hay grafiti o no hay grafiti. Sobre todo alfabético, ¿no? No tanto imágenes. Las imágenes se mantienen a lo largo de la historia a nivel popular de una forma bastante regular. Una de las cuestiones cuando planteamos este programa, Fernando, fue ver la evolución histórica del graffiti. Y tú apuntabas de hablar a partir del Renacimiento. ¿Por qué me hiciste hincapié en ese punto, del Renacimiento a la actualidad, y no antes? Sí, porque tenemos, digamos, un progreso continuado, ¿no? Y sobre todo en lo que es la expansión de la escritura a niveles populares, ¿no? La divulgación de la escritura como herramienta cotidiana de lo que había sido antes una sociedad fundamentalmente de transmisión oral, ¿no? En este sentido se ve cómo los grandes focos generadores de la actividad grafitera se concentran en los espacios, por ejemplo, monásticos, escolares, universitarios, ¿no? Es a partir de estos personajes, ¿no?, donde va surgiendo las diferentes tipologías, ¿no?, de graffiti en el contexto urbano. Y justo hablando de tipologías, ¿qué tipos de graffiti tenemos en esa evolución histórica que nos lleva del Renacimiento hasta nuestra actualidad? Sea complicado enumerarlas, ¿no? Hay muchas tipologías. Sí. Hay quizás algunas que son las más notorias, los que más se asocian a nivel de estudiosos con el graffiti, como puede ser el latrinalia, ¿no?, el graffiti en servicios públicos, que es también un clásico de Roma, el tabularia, ¿no?, la escritura de los estudiantes en los pupitres, ¿no?, que también es una constante hasta justo. Yo creo que fue de las últimas generaciones donde se podía hacer. Hoy en día ya no es una tipología en extinción. Incluso recuerdo en la universidad que todavía había bastante actividad grafitera, ¿no?, en las aulas magnas y todo esto. Que era además una tipología bastante prestigiosa, ¿no? Luego se llegó a generar también una institucionalización de lo que es el graffiti memorial de los estudiantes dentro del ámbito del edificio académico, ¿no? Pero bueno, hay muchas, ¿no? También, bueno, hay una clásica que es el graffiti de militares, ¿no? El ámbito de la guerra tiene también su vertiente grafitera, ¿no? La estrictamente denominable como vandálica, ¿eh? Lo que pasa es que luego se ha ido extendiendo el término vandalismo, pero verdaderamente el graffiti vandálico es un graffiti realizado por soldados, por militares, mercenarios, o sea. Qué bueno. Estaba reflexionando en torno al graffiti, su uso, su finalidad, y yo no sé si ha habido a lo largo de la historia algún movimiento que esté impregnado en el graffiti, vaya, que haya hecho cambiar o mover cimientos de algún sistema, cuestión social, ese cambio de mentalidad que nos ejerce el pensamiento crítico ante una situación. Sí, lo que ha habido, por ejemplo, a partir del siglo XIX-XX, es como una toma de protagonismo del graffiti como medio de expresión de ciertos colectivos marginados, colectivos explotados,
estados, ¿no? Los movimientos obreros, por ejemplo, ¿no? Han asumido mucho el graffiti como un emblema incluso. Y luego lo que son las subculturas juveniles. Las subculturas juveniles, que es lo que lleva a esa imagen que has comentado antes, ¿no? Esa imagen de los chavales ahí firmando por las paredes o en los vagones de tren, ¿no? Eso es lo que hace que el graffiti se convierta en un símbolo, un emblema, y que aunque haya alternativas, se mantenga como actividad, porque tiene una carga simbólica muy importante, muy notoria, ¿no? Me comentabas también fuera de micrófono que en los años 60 hay un giro, hay un cambio. ¿Por qué? Sí, a partir de los años 60 hay un cambio fundamental en lo que es la formalización del graffiti. No solamente porque empieza a aparecer una gran cultura difusa a través de los medios de comunicación de masas, ¿no? Sino también por el factor tecnológico, la aparición de nuevos instrumentos de escritura como son los rotuladores o los botes de spray, de pintura, al alcance de la población general, ¿no? Por ejemplo, los rotuladores pasan del campo de los profesionales de la rotulación o el diseño gráfico, pasan a la cultura escolar, por ejemplo, y los botes de spray pasan también al consumo doméstico, a partir también de los talleres mecánicos, por ejemplo, ¿no? Pues esto va a hacer que los chavales, los adolescentes tengan acceso a una herramienta bestial en términos de prestaciones gráficas y plásticas, ¿no? Que es lo que también explica, aunque no sea original, ya haya precedentes, incluso con medios más precarios, un gran boom del desarrollo estético del graffiti. No solamente que ya de por sí la pintada tiene una estética ahí bastante cutre, pero también muy primitiva, muy gestual, muy potente, pero también va a dar lugar a un arte igual más depurado, ¿no? Estilísticamente, que lo vemos en el aerosol art, ¿no? En el graffiti original de Nueva York, ¿no? Dentro del mundo del graffiti, aquí es muy sonado, y ha sido muy sonado, la figura de Muelle, ¿no? Por posarnos en alguno de los protagonistas relativamente recientes. ¿Qué perfil nos puedes dibujar sobre él mismo? Bien, Muelle se convirtió en un icono, un icono cultural, ¿no? Como todos los personajes históricos deambulan entre lo que es la persona, ¿no? Y lo que es el personaje, ¿no? Pero en sí fue también su figura tiene condensa, ¿no? Concentra lo que es la imagen de un cambio cultural y un cambio de mentalidad en España, ¿no? Al albor de la transición española, ¿no? De la salida de la dictadura y la entrada en la democracia, ¿no? Él representa todo lo que es la espontaneidad juvenil, la exploración de las libertades individuales, la reconquista del espacio público, ¿no? Un espacio liberado para la población general, etcétera, ¿no? Eso es lo que representa, ¿no? Y a veces todo gira, ¿no? Alrededor de símbolos, ¿no? Puede ser su figura, puede ser la etiqueta movida madrileña, pero lo importante es que está reflejando la exploración de la libertad, ¿no? Y en aquella época el graffiti no tenía el estigma que tiene ahora, aunque parezca que siempre ha sido algo más mal visto. Lo que nos enseña la historia del graffiti es precisamente que la percepción del graffiti como algo agresivo o algo positivo es muy, muy cambiante o relativa. Digamos que históricamente desde los años 70 es cuando aparece verdaderamente una sistematización de la represión del graffiti como algo perjudicial en términos sociales. Y se intenta canalizar. Y se intenta canalizar, sí, se plantean políticas de integración, ¿no? De eso, mira, pues mejor que pintar las paredes, ponte a pintar un lienzo, etcétera. Pero la estrategia de tratar de trasvasar lo que es el impulso creativo dentro del graffiti a unos soportes convencionales artísticos fracasa desde el punto de vista de que no toma en cuenta ciertos condicionantes, ¿no? Que es lo que precisamente hace que el individuo que tome esa senda no elija la otra de antemano, ¿no? A veces esto se resume con la palabra rebeldía, pero tiene que ver también con otras cosas, ¿no? Elemento de estatus, elemento de búsqueda de emociones, elemento de poner a prueba el valor, sentimiento de comunidad, de lazos afectivos, apego con el territorio. Es muy complejo, es muy complejo. Hay uno de los episodios en los que me gustaría detener dentro de la historia del propio graffiti, y es la época de los viajeros, el Gran Tour. Tengo que reconocer que también es un poco inquietud mía, personal, porque yo la tesis doctoral la dejé a medias
y versaba sobre, en parte de ella, de viajeros a Oriente, ¿no? El redescubrimiento del Antiguo Oriente. Y claro, ahí hay muchos grafitis. Y hay unos episodios anteriores que son la figura de los peregrinos, que fueron un poco, corrígeme si me equivoco, Fernando, los pioneros cuando hacían viajes en dejar en el patrimonio su firma, su sello. Sí, en principio, claro, hay un tipo de graffiti que se vincula con el viaje. Y sobre todo, precisamente el viaje es el motor de que se grafite, el desplazamiento. Normalmente en la antigüedad tenemos como quizás en general tres actores fundamentales, que son los peregrinos, los militares, como te he comentado antes, y los comerciantes. Normalmente era una forma de dejar prueba de que se había estado en tal sitio, ¿no? Pero los peregrinos son los más importantes porque generan un sentimiento de comunidad muy potente entre ellos, de pertenencia precisamente alrededor del epicentro del templo donde van a peregrinar. Y es un fenómeno que está tanto en la cultura pagana como luego va a ser posteriormente en las culturas monoteístas. Por ejemplo, hay unos estudios muy interesantes de Karen Stearns sobre los peregrinos hebreos, ya en época egipcia y ptolomaica. Y, por ejemplo, Antonio Bosio, que fue, digamos, uno de los pioneros en la historiografía del graffiti, ¿no? Recoge los grafitis en las catacumbas de Roma, ¿no? En su Roma subterránea de 1632. Entonces es un fenómeno que sigue vigente y que, bueno, incluso ha llegado al siglo XX. Lo que pasa es que también las políticas de conservación, sobre todo el patrimonio histórico en el contexto religioso, han cercenado esas costumbres de tipo que competen a la religiosidad popular. Claro, y ya dentro del Gran Tour, de aquellos viajes de europeos adinerados por Oriente, también España, viajaban a España, que era la antesala del orientalismo, como yo digo. ¿Qué figuras tenemos y qué tipo de grafiteros, porque hay varios tipos, nos puedes mostrar? Claro, la evolución del fenómeno turístico hace que también su grafiti se modifique o se altere. Al principio predominaba un grafiti asociado también a quienes se podían permitir hacer esos viajes, ¿no? Tenía un buque, digamos, elitista, ¿no? Yo soy el duque tal y dejo mi grafiti en tal sitio porque, bueno, aparte de que yo admiro ese monumento y con este acto lo demuestro, me admiro a mí mismo y me considero digno de pasar a la posteridad junto a ese monumento. Porque luego, claro, cuando se vulgariza, se hace más asequible el turismo, ¿no? Y hay también burgueses que realizan el viaje, pues lo que se produce es un trastoque de ese planteamiento, porque ahora es el personaje anónimo socialmente que parasita la fama del lugar, a pasar a la historia para trascender, ¿no? Y luego también, alrededor de la gestación de una comunidad de turistas que se van acumulando generación tras generación, lo que se produce es también un efecto de deseo de pertenecer a esa comunidad. Entonces yo firmo como en un álbum de registro y formo parte de ellos y me considero un verdadero turista, porque no solamente he hecho el viaje, sino que además he firmado, he dejado mi firmita como en el libro del hotel, ¿no? Y luego también el deseo de hacerse famoso dentro de un circuito, dentro de un tránsito. Me hago famoso porque me están viendo en todos los monumentos y la gente dirá, si aparezco en todos los monumentos tengo que ser alguien famoso. Es una especie de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero que explica también muchas dinámicas luego del siglo XX a nivel popular. Y esto también genera luego sus piques, porque va a haber gente que quiera hacer desaparecer. La damnatio es un fenómeno también que ya está enmarcado dentro del contexto oficial, ¿no? Pero también a nivel popular pues va a haber gente que borre las firmas de otros para hacerle desaparecer de estos libros de registro, o usurpe su ubicación o compita en tamaño, ¿no? Es algo que también vamos a ver reflejado en el Brighting de Nueva York, pero que ya será en este caso entre gente que no pertenece precisamente a un gueto neoyorquino, sino que es gente letrada, con cultura, pero que representa eso, la humanidad que hay detrás de todos estos tipos de... Y en ese Gran Tour hay nombres propios que todo el mundo conoce, además. Sí, bueno, por ejemplo, un gran peregrino de la antigüedad clásica era Byron, ¿no? Y Byron, pues, dejó sus grafitis y precisamente luego para las siguientes generaciones de turistas se convirtieron en elementos para visitar, ¿no? Vamos a visitar el templo de Poseidón en el Cabo Union, pero también vamos a ver la firma que dejó Byron en el templo del Poseidón, ¿no? Entonces se convierten también en atractivos turísticos, ¿no? Y a la vez genera un fenómeno de yo voy a firmar al lado de la firma de este personaje, de parasitismo, eso de robar foco en la cámara, ¿no? De chupar cámara, digamos. Y había críticos
Y uno de ellos, aquí en España, era Mariano José de Larra, ¿verdad? Sí, Larra como de Llull o, por ejemplo, Washington Irving, que coincidían en el tema, ¿no? Porque Washington Irving, cuando visitó la Alhambra, que también es el leitmotiv de la crítica de Larra, lo que les horripila a los dos en los años 30 del 19 es que hay firmas de personajes notorios que ellos consideran dignos de haber dejado su firma en ese monumento, pero junto a nombres como de personas que no tienen ningún valor, no tienen significancia social, ¿no? Un señor Pérez, pues no puede estar al lado del Marqués de Chateaubriand, por ejemplo, ¿no? Eso les irrita, les crea una especie de falta de decoro, ¿no? Esto también lo observa Flaubert cuando viaja a Egipto, ¿no? En su viaje a Oriente con Maxime Duchamp, lo que les chirría es eso, ¿no? Que de pronto suben a la Gran Pirámide y se encuentran en vez de con las firmas de Napoleón o de grandes personajes de la historia, ¿no? Se encuentran con un tablero de juego trazado sobre la piedra, la caricatura del rey Luis Felipe, ¿no? Con su famosa cara con forma de pera, ¿no? O la expresión de admiración de un fan, ¿no? De la soprano Jenny Lind, ¿no? De esa época, o sea, cosas tan prosaicas que les rompen los esquemas. Incluso comentan en una de estos escándalos, ¿no? Grafiteros, como un zapatero de París se ha permitido el lujo de anunciarse en la cima de una de estas pirámides anunciando su negocio de papeles pintados. O sea, una cosa que, claro, les descoloca su contexto, su concepción aristocrática, ¿no? De la práctica del grafiti turístico. Y además en España salió este verano la noticia, aunque ya venía de atrás, Gustavo Adolfo Bécquer fue grafitero. Sí, además lo hizo en Toledo, ¿no? En la portada del convento de San Clemente. Sí. Esto lo han analizado varios autores, ¿no? Lo que pasa es que ahora ha salido al candelero a relación con su restauración, ¿no? Pero hay constancia, ¿no? Y hay que entender bien también el fenómeno, que aquí ya está observado como un fenómeno juvenil, ¿no? Porque él lo hace con 21 años. Y en principio, como he comentado, puede existir una especie de ratificación de la fama del autor del grafiti en un monumento, pero a la vez también puede haber una especie de fenómeno de parasitismo. Pero en este caso lo que podemos observar es un caso de proyección de la fama. Él se siente que está destinado a ser famoso. Él confía en el valor de su obra y ya con 21 años dice, pues lo voy a demostrar subiéndome aquí en la escalera junto a mi amigo Ildefonso Núñez, ¿no? Que precisamente estaban por ahí en Toledo haciendo dibujos de monumentos, ¿no? Para un proyecto que tenían ellos, Historia de los Templos de España, ¿no? Y hacen esa calaverada, ¿no? Que es el término de la época para las gambaradas, ¿no? Juveniles, y dejan ahí su impronta un poquito apresuradamente, ¿no? Con un grafito, ¿no? Lo dejan como intentando ahí colarse, ¿no? Pero a la vez hay una proyección psicológica de, bueno, yo quiero ser famoso y a través de esto estoy llamando a las puertas de la fama. Fernando, un auténtico placer hablar contigo sobre la historia del graffiti. Nos hemos detenido en este episodio del 19, que me parece apasionante. Y la última cosa, vas a dar un curso para gente que quiera ahondar más en estos temas del graffiti, de recorrer la historia, qué tipos de graffiti existen, etcétera, etcétera, porque es un tema muy amplio. Vas a dar un curso y empieza en octubre. Cuéntanos dónde es, cómo te puedes apuntar. Sí, empezaríamos en octubre durante todo el curso y estaríamos ahí en la casa del barrio de Carabanchel Alto los miércoles de 6 a 7 y media. Invito a cualquiera que esté interesado en ahondar, porque el tema da para mucho, además desde una perspectiva histórica y analizando también diferentes tipologías, ¿no? Pues se puede encontrar la gente puede encontrarse un mundo maravilloso y que va más allá de los tópicos que a veces se inculcan en nuestra cabeza. Ahí ponemos en Google Casa del Barrio de Carabanchel y ahí aparece todo, me imagino, ¿verdad? Y aparece, pueden escribir, si graffiti y tal. A través de mi Facebook, Dr. Graffiti Fragen, ahí también pueden localizarme. Muy bien. Pues Fernando, muchas gracias por acompañarnos en este inicio, en esta nueva temporada. Nos diferencia la magia, que es el lema del café. Pues gracias por formar parte de esa magia que nos diferencia. Nada, gracias a vosotros y que siga el proyecto para adelante. Un abrazo muy fuerte.